El método de la investigación-acción realiza simultáneamente la expansión del conocimiento científico y la solución de un problema, mientras aumenta, igualmente, la competencia de sus respectivos participantes, sujetos co-investigadores, al ser llevada a cabo en colaboración en una situación concreta y usando la realimentación de la información en un proceso cíclico. La metodología de la investigación-acción representa un proceso por el medio del cual los sujetos investigados son auténticos co-investigadores, participando muy activamente en el planteamiento del problema a ser investigado, que será algo que les afecte e interese profundamente, la información que se debe obtener al respecto, que determinará todo el curso de la investigación, los métodos y técnicas a ser utilizados, el análisis e interpretación de los datos, la decisión que se debe hacer con los resultados y qué acciones se programarán para su futuro. El investigador actúa esencialmente como un organizador de las discusiones, como un facilitador de proceso, como un catalizador de problemas y conflictos, y en general como un técnico y recurso disponible para ser consultado. El padre de la investigación-acción es Kurt Lewin, quien utilizó este término por primera vez en 1944. Lewin argumentaba que mediante la investigación-acción se podría lograr en forma simultánea avances teóricos y cambios sociales, conocimientos prácticos y teóricos. La investigación-acción para Lewin consistía en el análisis diagnóstico como una situación de problemática en práctica, recolección de la información sobre la misma, conceptualización de la información, formulación de estrategias de acción para resolver el problema, su ejecución y evaluación de resultados, pasos que luego se repartían en forma reiterativa y cíclica. Lewin comparaba esta investigación-acción a la que desarrolla un capitán de un barco, observando la dirección del mismo, moviendo el timón, constatando los resultados de esa acción, volviendo a mover el timón, etc., hasta lograr la ruta. Epistemología de la investigación-acción. Toda metodología incluye unos presupuestos filosóficos, ya que no hay valor absoluto en el conocimiento científico. Siguiendo los filósofos y científicos sociales de la escuela Frankfurt y especialmente a Habermas, en su teoría crítica de la ciencia podemos distinguir tres categorías del proceso de investigación que dan origen a su vez a tres tipos de conocimientos según estén regidos por el interés técnico, el interés práctico y el interés emancipatorio. El interés técnico, que sus promotores presentan frecuentemente como si fuera el interés de la sociedad en conjunto, produce la racionalidad o conocimiento instrumental, que explora las interrelaciones hipotético-deductivo, la comparación de las magnitudes observables y es útil para manipular y controlar el mundo físico o social. El interés práctico genera, según Habermas, la ciencia histórica hermenéuticas en nuestras interpretaciones con otros seres humanos. Aprendemos a interpretar correctamente el significado de sus acciones. El interés emancipatorio produce el conocimiento crítico de la acción y fundamental de las ciencias como la psicología, la sociología y la educación, en la economía, la ciencia política. La investigación-acción en el aula. En muchas partes se ha aplicado con formatos metodológicos idénticos, pero sin darle expresamente el nombre de investigación-acción, sino otros parecidos que hacen énfasis en la participación de los sujetos investigados. Sus tópicos de estudio se han relacionado especialmente con las complejidades de las actividades en la vida del aula, desde las perspectivas de quienes intervienen en ella. Elaborar, experimentar, evaluar y redefinir a través de un proceso de autocrítica y reflexión cooperativa más que privada y un enfoque del análisis conjunto de medios y fines, los modos interactivos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo del currículum y su proyección social y desarrollo profesional de los docentes. Todo esto con el fin de mejorar y aumentar el nivel de eficacia de los educadores en las instituciones educativas. Metodología en los aspectos generales. Según Schott, lograríamos ese docente investigador de su propia praxis en la medida que alcancemos estas metas subjetivos parciales. Inciso A. Formar y desarrollar un docente reflexivo en la acción y la cotidianidad del aula de clases. Inciso B. Vincular la teoría y la práctica del docente con el fin de buscar soluciones a problemas educativos. Inciso C. Reducir el espacio entre quienes producen el conocimiento y aquellos que lo aplican. Inciso D.
promover al docente como un sujeto y objeto de la producción del conocimiento práctico derivado de sus experiencias en el aula. Inciso E. Promover una imagen del docente más compenetrada en su realidad y su práctica. Principios de la investigación y acción en el aula. La investigación y acción en el aula se guía por una serie de postulados o principios fundamentales y operativos que la definen y le dan su identidad epistémica y que rigen en general sus procedimientos metodológicos. En general, no se trata de aprender una técnica diseñada no se sabe por quién, sino que tomar conciencia de los procesos naturales de nuestra mente ante un problema y aplicarlos, como ya señalamos, en forma más rigurosa, sistemática y crítica, que son los atributos básicos del nivel de toda cientificidad. Entre estos principios pudieran elencarse como básicos los siguientes. Inciso A. El método de investigación está enteramente determinado por la naturaleza del objeto o fenómeno que se va a estudiar. Este es un postulado aristotélico general de toda pretensión epistémica. Inciso B. El problema de la investigación, al igual que el análisis e interpretación, plan de acción y evaluación, serán descubiertos y estudiados por el docente investigador que actúa y interactúa con la situación problema y a quien se le reconoce la capacidad básica para desarrollar su propio conocimiento. Por consiguiente, este problema será generalmente un problema práctico, cotidiano, experimentado, vivido o sufrido por él, y no un problema teórico definido por algún investigador educacional en el entorno de una disciplina particular. Inciso C. Como la mayoría de los docentes considera la investigación como algo ajeno y muy alejado de sus vidas y sus mentes, albergan otros muchos estereotipos, mitos y falsas creencias al respecto. Será necesario romper ese hielo, aconsejándole que lean algo en el espíritu de este artículo y de la biografía que lo acompaña, con el fin de que eleven su nivel de autoestima y capacidad investigativa respectiva. Igualmente se pueden alcanzar un objeto asistiendo a algún taller, seminario o una conferencia sobre la investigación-acción en el aula. Inciso D. La actitud inicial del docente investigador debe consistir en una postura exploratoria sobre la compleja, rica dinámica de la vida del aula, alejada por lo tanto de la actitud del simple técnico que aplica rutinas preestablecidas a problemas estandarizados y considerado este tipo de procedimientos como algo mágico y científico, y como el mejor modo de orientar su práctica y resolver sus problemas. Inciso E. La práctica investigativa del docente no debe distorsionar el valor educativo de su docencia, es decir, que tratando de mejorar su eficacia docente futura, desmejore la actual. Esto puede suceder cuando se adopta una postura cientificista que hace construir una secuencia mecánica de actos que se preocupan de registrar las actividades y se olvidan de los actores. Etapas del proceso de la investigación-acción en el aula. Estas etapas y contenidos son aquellos que sustancialmente ya señaló Levin desde 1946 para la investigación-acción en general y que también se ha demostrado más efectiva, normales y corrientes de acuerdo a las experiencias contenidas en las bibliografías citadas, es decir, aquellas que se han producido la dinámica investigativa en esos estudios. Etapa número 1. Diseño general del proyecto. Antes de poder estructurar las líneas generales de la investigación, es necesaria una primera fase de acercamiento e inserción de la problemática de investigativa. Esto ayudará a definir un esquema de la investigación, el área de estudio, la selección y el posible requerimiento de medios y recursos. Si su deficiencia proviene de un poco dominio, su propia disciplina debe tomar conciencia de sus debilidades y limitaciones y tratar de superar esa situación y carencia profesional. Aunque la investigación-acción en el aula puede en teoría utilizar todos los métodos de investigación de las ciencias humanas, las ideas básicas para diseñar una investigación participativa en sus líneas generales girarán en la mayoría de los casos en entornos de la metodología
cualitativa en énfasis de uno de los métodos etnográficos, sobre todo fenomenología y hermenéutico. Por ello, conviene que el docente conozca por lo menos la idea central de estos métodos, ya que le abrirá pista o rutas por los cuales caminará en forma más expedita. Etapa número 2. Identificación del problema importante. Esta fase debiera tratar de identificar los problemas más importantes que el docente desea enfrentar y solucionar. El sentido del problema surge de la importancia del mismo, cuyo interés exige una solución. Es difícil encontrar docentes libres de necesidades y problemas que no merezcan ser estudiados. Puede ser que algunos no sean estrictamente personales, sino trascendentes e involucran las instituciones educativas donde trabajan, e incluso los programas y la sociedad y sus valores. Etapa 3. Análisis del problema. Las actividades que esta fase están relacionadas con el análisis sistemático de la naturaleza, supuestos, causas y consecuencias del problema. Este análisis se podrá distinguir básicamente en 3 pasos. Inciso A. Patentizar la percepción que se tiene del problema, establecido cómo se percibe y plantea qué obstáculos locales existen, qué aspectos o factores del orden institucional o social se dan que pudieran frustrar el logro de los objetivos educativos deseados, y para ayudar, así, a reconocer esos factores y expresar cómo se explica y cómo se entiende la situación y cuáles serían las posibles soluciones de la misma. Inciso B. Cuestionamiento de la percepción del problema. En este punto se trata de desarrollar un proceso de análisis crítico del conocimiento cotidiano que tienen las personas de las cosas. Por esto se analizan críticamente la propia percepción y comprensión del problema. Inciso C. Replanteamiento del problema. El cuestionamiento anterior facilitará una formulación de problema en una forma más realista y verídica. Permitirá ver aspectos más diferenciados del mismo, identificar contradicciones, relacionarlos con otros problemas y señalar variables importantes y encauzar las reflexiones hacia posibles estrategias de acción o hipótesis de solución. Etapa número 4. Formulación de hipótesis. El análisis del problema de la etapa anterior se cierra presentando un abanico de posibilidades de hipótesis tentativas y provisionales que definen objetivos de acción variables, pero en la medida en que se haya sido bien realizado, se estrecharán confluyendo hacia alguna como la mejor hipótesis, la que tiene más probabilidad de explicar y la solución del problema, y en la cual hay que centrarse en el estudio. Etapa 5. La recolección de la información necesaria. La recolección de la información en sí no debería consumir demasiado tiempo, ya que inferiría con la buena docencia. Por ello, el docente debe familiarizarse con los instrumentos que vaya a usar. Quizá las técnicas más apropiadas hoy en día sean las siguientes 5. Inciso A. Tomar notas en clases. Esta es quizá la más sencilla y útil, ya que permite anotar detalles precisos como se viven en el momento. Inciso B. La grabación sonora. Es cómoda y fácil autograbarse en la clase, pero el grabador sonoro no tiene ojos que vean muchas cosas que suceden en el aula de clases, y además puede requerir después de mucho tiempo para transcribir o simplemente realizar las cintas grabadas. Inciso C. El videotape. El videotape es probablemente el gran angular más útil de que disponemos hoy en día para la autograbación. Permite a los docentes grabarse muchas facetas en su desempeño docente en el tiempo relativamente corto y provee una información precisa y con capacidad heurística para el autodiagnóstico. Inciso D. El cuestionario. Es menos costoso que el videotape. Es una forma rápida y simple de obtener información de los propios alumnos. Inciso E. La observación participativa. Esta modalidad proporciona al docente investigador la fuente más flexible de la información y también un soporte emocional. Etapa número 6. La categorización de la información. La categorización consiste en resumir o sintetizar una idea o concepto, una palabra o expresión breve pero elocuente, un conjunto de información escrita, grabada o filmada para su fácil manejo,
posterior. Esta idea o concepto se llama categoría y constituye el auténtico dato cualitativo que conviene, claro bien, no es algo dado desde afuera, sino algo interpretado por el investigador, ya que él es el que interpreta lo que ocurre al ubicar mentalmente la información en diferentes y posibles escenarios. Etapa número 7. La estructuración de las categorías. Esta fase nos dirá lo que realmente está pasando, por ello constituye la esencia de labor investigativa. Etapa número 8. Diseño y ejecución de un plan de acción. Con el patrón estructurado o teórico logrado en la etapa anterior se puede elaborar un plan de acción, pues dispone con la luz necesaria que ilumina la naturaleza del problema que hay que resolver. En cierto modo, es como someter una verificación más específica de la hipótesis que se reveló como explicación teórica más probable del problema. Un buen plan de acción constituye la parte más activa de la investigación-acción en el aula y debe señalar una secuencia lógica de pasos. ¿Cuándo va a ser implementado? ¿Cómo y dónde? Los pros y los contras de cada paso, los objetivos finales que se deben lograr, los obstáculos que hay que superar, los medios alternos y recursos que se necesitarán, las posibles dificultades que se pueden interponer en el camino y cómo se superan, los factores facilitadores o inhibidores de los procesos y la evaluación que se utilizará para apreciar el nivel de logro programado. La estructuración debe integrar las categorías o ideas producidas por la categorización en una red o relacionadas que presentan una capacidad persuasiva general y credibilidad y produzca aceptación en un posible evaluador. En fin, la estructuración es crear una imagen representativa, un guión o un patrón coherente en un modelo teórico o una auténtica teoría o configuración del fenómeno estudiado. Este modelo, por ello, tiene que estar en una máxima consonancia con la naturaleza del fenómeno de estudio, es decir, debe relacionar con el contexto de una contingencia mutua, interdependiente o hechos que se agrupan. Por ello, la ocurrencia de uno depende de la aparición de los demás. Etapa número 9. La evaluación de acción ejecutada. El principio básico de la evaluación deberá responder a la pregunta: ¿los resultados del plan de acción, una vez ejecutados, solucionaron el problema o no? Una buena evaluación tendrá como referencia principal los objetivos prefijados en el plan de acción, y su clave evaluativa estribará en fijarse en los cambios logrados como resultados de acción. El área educacional, en general, se dispone de un conjunto de objetivos prefijados por las instituciones, relacionados con la vida del aula, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo del currículum, el orden y disciplina, el mejoramiento profesional docente, etc., que puede haber servido para establecer el plan de acción y así será más fácil la evaluación respectiva. Repetición espiral del ciclo. Etapas 2 y 9. De estas se recibe la información y se elabora las categorías. Estas se estructuran y se programa la acción. Se observan los efectos y consecuencias de esta acción evaluados sus logros. Se reflexiona sobre la nueva situación creada y se programa una nueva acción más precisa. Y así, con esta retroalimentación y espiral de autorreflexión, relacionando la teoría y la práctica en los ciclos constructivos y acumulativos de acción y reflexión, se logran las metas deseadas en cada caso. Presentación del informe. La descripción o narración del trabajo realizado en el orden y secuencia de cómo se fue realizando, es decir, haciendo una exposición de las etapas de la investigación, cómo fue apareciendo la preocupación inicial, por qué nos llamó la atención, qué autor leímos o consultamos, cómo fuimos enfrentando y abordando cada una de estas etapas, las dificultades que encontramos, qué decisión tomamos y en qué argumentos nos basamos, cómo las solucionamos y así adelante hasta la conclusión del trabajo. Validez y confiabilidad. Una investigación tiene un alto nivel de validez si el observador, medir o apreciador una realidad, se observa, mide o aprecia esa realidad y no otra. Es decir, la validez puede ser definida por el grado o nivel de los resultados de la investigación que reflejan una imagen clara y respectiva de una realidad o una situación dada. La validez es la fuerza mayor de la investigación cualitativa.
En efecto, el modo de recoger los datos, de captar cada evento desde de diferentes puntos de vista, de vivir una realidad estudiada y de analizar e interpretar inmersos en su propia dinámica, ayuda a superar la subjetividad y da a estas investigaciones un rigor y una seguridad en sus conclusiones de muy pocos métodos.